Historias que mueven e inspiran. Historias que impulsan a más mujeres a tomar acción. Aquí no hablamos de sueños, hablamos de hechos. Un micrófono, una voz, 1000 caminos abiertos. Esto es Mujeres de Acción. Somos Voz, un podcast de Mujeres de Acción. ¿Cómo están? Un gusto saludar a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Hoy en Somos Voz tenemos un episodio muy importante, un tema del que todas las mujeres tenemos que hablar, un tema que nos habla de algo que todavía es un flagelo para nosotros, la violencia política contra las mujeres. Y para ello tenemos una invitada de lujo, Johanna Alejandra Felipe Torres, que le voy a pedir a Johanna que se presente porque la verdad es que es tan extenso su conocimiento, su práctica, su voz, pero yo creo que algo que sí podemos decir todas las mujeres que la conocemos es que tiene una causa de defensa a favor de todas nosotras y no de cualquier defensa, porque todas podemos decir que defendemos a las mujeres, pero defenderlas de temas como es la violencia política en razón de género, de repente es hasta difícil entender cuál es el alcance de ese concepto. Así que, Johanna, te vamos a pedir, por favor, que te presentes para todas las mujeres y los hombres que nos están escuchando. ¿Quién es Johanna? Muchísimas gracias, Anabel. Antes de contestar a tu pregunta, me gustaría felicitarte por este espacio extraordinario que has estado construyendo y desde luego a todas y todos ustedes sean bienvenidos a este podcast que estoy segura de que resultará fascinante para todas las mujeres y para los hombres también que nos están viendo. Y ahora sí. Van a aprender. Van a aprender. Creo que eso es lo importante y también conocer un poco de la trayectoria de tantas mujeres. Creo que eso es importante porque a veces no sabemos quién está detrás de ese perfil, quién está detrás de ese cargo, quién está detrás de esa profesión y creo que justamente es lo que hace este programa, le da voz y visibiliza a muchas mujeres y a su trayectoria. Así que yo estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Y pues, ¿quién es Johanna? Primero que nada, pues Johanna es una mujer dedicada, trabajadora, disciplinada. Creo mucho en la fuerza de voluntad, que es algo que me enseñó mi padre, pero también creo que todo el trabajo que realizamos, tanto las mujeres como los hombres, nunca es pequeño, nunca es mínimo, sobre todo cuando lo dedicas a la gente que amas. Y en ese sentido viene la siguiente faceta de Johanna, que es Johanna madre. Tengo 3 niños, 2 niñas y un bebé. Soy esposa también. Así que, pues bueno, además de eso, ejerzo mi profesión con mucha dedicación y con mucho amor y mucho respeto también. Soy abogada. Actualmente tengo una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y una maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. Así que, bueno, he estado especializándome durante muchos años en litigio estratégico para justamente conocer sobre casos de violencia política en razón de género. Y de esto, pues, te estoy hablando desde hace muchos años. Antes de que esto siquiera estuviera mencionado en las leyes, habíamos mujeres abogadas que ya estábamos dedicadas a esto y que estábamos buscando ese caminito jurídico por el cual se podía hacer justicia a muchas mujeres políticas y a mujeres ciudadanas que estaban buscando ejercer sus derechos político-electorales libres de violencia. Además de eso, pues me dedico a dar conferencias en esa materia y en algunas otras que tienen que ver con la materia electoral, porque tengo una especialidad en materia electoral y en docencia del derecho y me encanta hacerlo. Y bueno, también tengo por ahí dos libros, 2 cuadernos de divulgación relacionados también con los derechos de las mujeres, entre algunas otras cosas, pero creo que eso es lo más importante y lo que me gustaría señalar el día de hoy, Anabel. Y me encanta escucharte, porque además a mí siempre me encanta preguntarles, mujeres, descríbanse. Y a mí me da un gusto enorme que las mujeres cuando se describen cada vez lo hacen con esa seguridad, con ese aplomo de decir, me reconozco. Claro. Y lo hago y lo he hecho y lo estoy haciendo bien. Porque antes parecía que nos costaba y ahora digo, cada vez menos. Y pues, Johanna, yo quiero entrar de lleno a la materia porque digo,
De verdad que Joana se quedó corta con su definición, con su concepto de ella misma, porque es una abogada que conoce mucho de este tema y la verdad es que pues queremos aprovechar este espacio y justo el tema de la prevención política de la violencia en razón de género. em, yo quiero preguntarte algo que seguramente poco lo preguntan, pero que quiero que demos la pauta para que nosotros podamos entender qué es la violencia política en razón de género. Porque cuando nosotros pedimos el concepto y luego encontramos un concepto muy rebuscado en la ley que decimos, ok, pero esto cómo se traduce. Em, yo quisiera que nos dieras la definición o cuál es la diferencia entre segregar o excluir a una mujer, discriminar a una mujer en el ámbito político y ejercer violencia en contra de ella. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y te lo digo porque desgraciadamente la violencia política en razón de género es algo que tenemos tan normalizado que las mujeres muchas veces lo confunden con, es que como que me quiso discriminar, como que esto está normalizado, como que no era violencia, me segregó, me excluyó, pero no lo hizo a propósito. Entonces, quisiera empezar contigo esta conversación, esta charla, justo entrando de lleno al tema, pero yo creo que antes de pasar incluso a la definición de violencia política en razón de género, ¿cómo podríamos entenderla y al tiempo de entenderla, cómo saber cuál es la diferencia que hay con estos conceptos que de repente parecen confundirse? Claro. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la exclusión en sí ya es un tipo de discriminación y la discriminación es un tipo de violencia. Entonces, creo que una vez que entendamos eso, podemos ya manejar un poco mejor el concepto. La ley actualmente establece que cualquier acto o hecho, omisión o expresión que tenga como finalidad inhibir u obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en razón de su género es lo que constituye la violencia política. Entonces, ahí podemos encontrar muchos actos y muchas omisiones. Y entre esos actos y omisiones, pues se encuentra precisamente la discriminación que se puede ver reflejada en una exclusión. ¿En qué? Por ejemplo, esto que se da mucho, sobre todo en las mujeres que ejercen la función pública. A mí me ha tocado escuchar a algunas mujeres que vienen con nosotras para pedir alguna asesoría, que actualmente son regidoras o son síndicas municipales, las llaman o llaman a todo el cabildo a alguna reunión, pero a ellas no las llaman por alguna razón, porque ya tienen problemas con la presidenta o con el presidente municipal, porque han realizado ciertos cuestionamientos derivados del propio ejercicio de su función pública, porque han resultado incómodas, por toda una historia que hay detrás y bueno, empiezan a realizar ciertos actos u omisiones que se ven reflejados en tratar de impedir que pueda continuar ejerciendo su función pública. Entonces, por ejemplo, eso es una exclusión que entra dentro de este gran círculo de discriminación y termina siendo violencia política porque estamos hablando de obstaculizar el ejercicio de los deberes, de las obligaciones y de las facultades que ella tiene legalmente como funcionaria pública. Para eso fue votada, para eso la eligieron. Entonces, sí creo que es necesario empezar a aclararle a todas las mujeres que ejercen sus derechos políticos, ya sea desde su ámbito como ciudadanas o como servidoras públicas, algunos ejemplos de lo que puede ser constitutivo. No todo necesariamente es constitutivo de violencia política en razón de género y eso creo que sí es importante que lo podamos mencionar. Por ejemplo, en el caso de, nuevamente regresando a las regidoras y a las síndicas municipales, se llega a dar mucho estos temas de las expresiones que hacen respecto a ellas. Y estas expresiones están basadas en estereotipos de género que están ya muy arraigados en la sociedad y son los que encasillan a las mujeres a realizar determinadas actividades que muchas veces, pues estas no son exactamente pues las que tienen que ver con el poder o con el ejercicio de gobierno. Entonces, la ciudadanía
la sociedad sigue pensando que las mujeres tienen que estar limitadas a realizar ciertas actividades como por ejemplo los labores de cuidado o los trabajos en el hogar. Entonces, cuando se realiza alguna expresión en contra de una funcionaria pública que tiene que ver con esos estereotipos de género arraigados en la sociedad, ya estamos hablando de la razón de género. Entonces, tendríamos que tener muy bien identificados cuáles son todos esos pues prejuicios sociales y estereotipos en razón de género que tiene la sociedad muy arraigados y que en ese momento se están viendo reflejados en un acto o en una omisión o en alguna expresión en contra de esa mujer con la intención de que deje de ejercer la función pública porque se considera que su labor como mujer está en otro tipo de actividades. Cuando sabemos identificar ese tipo de cuestiones es cuando podemos identificar que es en razón de género. Y si no, eso tampoco significa que esté bien. O sea, que no sea violencia. O que no sea violencia. Eso es otro tema. Violencia política también puede existir cuando discriminan porque eres de oposición. También eso es posible porque eres de oposición, pero no nada más es contigo, también es con tus demás compañeras y tus demás compañeros y ahí pues pueden existir tratos diferenciados, en fin, hay múltiples ejemplos que podemos ir dando, pero la clave para entender cuando se trata de la razón de género es conocer cuáles son esos prejuicios arraigados y cuáles son esos estereotipos de género que continúan permeando en la sociedad y que hacen que sea difícil para las mujeres o que se obstaculice el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público, porque normalmente el ejercicio del poder público se ha visto mucho más relacionado socialmente para los hombres y no para las mujeres. Si entendemos eso, creo que será mucho más sencillo que podamos identificarlo. Aún así, si no es en razón de género y es por otra cosa, de cualquier modo está mal y de cualquier modo podríamos denunciar ahí algún tipo de discriminación. Fíjate que esto que tomas es súper importante, que es este tema que tocas, porque, a ver, y esto para todas las mujeres que el día de hoy nos están escuchando y para las mujeres que están ejerciendo hoy una función pública, el tema de una exclusión, el tema de una situación de discriminación, no quiere decir que no sea violencia, quiere decir que son acciones que se van condicionando y que se tienen que ir analizando en qué contexto se dan para establecer cómo va apareciendo esta violencia. Exacto. Entonces, creo que es muy, muy importante esto que hoy nos señalas, porque muchas personas en algún momento se pueden llegar a pensar y decir, bueno, sí me discriminó, pero tampoco es que me violentara. O la violencia es solamente cuando tratan de difamarme o cuando hacen ya algo en contra de mi persona. Y esto, pues también tenemos que hacerlo visible porque hoy el ejercicio de la función pública establece como muchas dudas al momento de desarrollarlo y de decir, oye, ¿esto es violencia política en razón de género? Por ejemplo, y quiero tocar aquí un tema. Sabemos que las mujeres pueden cometer violencia política en razón de género en contra de otras mujeres. Así es. Pero muchas veces estas mujeres que cometen esa violencia política es porque están siendo ordenadas o mandatadas por un presidente municipal o por una autoridad que es un hombre y que en este caso pues son ellos quienes mandatan. Este tema, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se denuncia? Porque justo es como lo que siempre estamos tratando de combatir, de que si estamos haciendo visible la violencia, pues la violencia justo sancione a quien la está provocando. Y en este caso la mujer se convierte en una herramienta para provocar violencia a otras mujeres. Así es. ¿Cómo se hace ahí, Joana, para que podamos nosotros sancionar al que verdaderamente ejerce violencia? Mira, este es un fenómeno que desafortunadamente cada vez es más común. Yo lo llamo como la violencia ejercida por interpósita persona. O sea, ¿Sí? buscan a una mujer y ven que sea una mujer la que enfrente a la otra mujer o la que violente a la otra mujer, justamente porque tienen miedo, Anabel.
porque tienen miedo de ellos ser los denunciados, de que ellos sean los juzgados, de que sean los señalados, de que después tengan que estar pidiendo disculpas públicas, como ha sucedido con algunas resoluciones de violencia Y política. además con el 3 de 3. Con la 3 de 3. Dicen, no, mando a la mujer primero. Exacto. Y el 3 de 3 es el registro de los servidores públicos sancionados. Y también viene de un mito. ¿Cuál es este mito? Que se ha llegado a pensar que si lo ejerce una mujer, entonces no es violencia política en razón de género. Eso es muy lo cierto. cual también es un mito, ¿eh? Aún siendo mujer o hombre, si se ejerce violencia, es posible acreditarla. Es decir, no es necesariamente un hombre el que ejerza violencia política. Si es mujer, también es posible acreditar violencia política en razón de género. Entonces, pues, yo creo que este fenómeno se da cada vez más, tenemos que visibilizarlo. En materia electoral, aunque la violencia política se ve no nada más en materia electoral, sino también en materia administrativa y también en materia penal, podemos darnos cuenta de que todos los días surgen nuevos casos, surgen nuevas hipótesis normativas, todos los días hay nuevas experiencias de mujeres en este tipo de cuestiones y tenemos que irlo señalando y tenemos que irlo visibilizando. Realmente, si tú haces un señalamiento o alguna denuncia, a lo mejor en contra de, en este ejemplo, de un presidente municipal que está utilizando algún síndico, alguna síndico o alguna regidora para que sea la persona que violente a alguna otra compañera, pues creo que va a ser un poco difícil probarlo. Si no tenemos los elementos suficientes, pues va a ser todavía más difícil tener una resolución en contra del principal violentador. Tal vez en el caso de la persona que está ejerciendo directamente la violencia podamos encontrar mayores elementos, pero eso no significa que no exista. Yo no quiero desanimarlas en ese sentido porque pues recordemos también que en algún momento no existía la violencia política en razón de género en las leyes. Hoy existe y existe gracias a que lo estuvimos visibilizando y lo estuvimos denunciando y nos presentábamos en los tribunales aún sin tener un asidero, un fundamento jurídico en derecho positivo. Nosotros veíamos cómo de parte de derecho internacional, derecho comparado, tratados internacionales, veíamos la manera en la que pudiéramos fundamentar nuestras demandas. Entonces, y visibilizar lo que estaba sucediendo. Si actualmente este es un fenómeno que cada vez está trascendiendo más y está perjudicando la esfera jurídica de las mujeres, entonces tenemos que irlo visibilizando y hacer la denuncia correspondiente a las dos personas. Esperando que también se analice la actuación, lo que ha hecho o ha dejado de hacer el principal violentador, ¿no? Pero bueno, tendríamos que estar encontrando los caminos jurídicos, Anabel, y lo único que yo te diría es visibilizarlo y seguirlo denunciando. Qué importante porque, a ver, estamos hablando ya justo de un litigio estratégico, estamos hablando que hoy esto implica que quienes están defendiendo estas condiciones o situaciones que están apareciendo, pues tengan que establecer y ponerle de evidencia a quien está juzgando, oye, pasa esto. Sí. O sea, también es tu obligación que le entres al análisis de lo que está pasando y de lo que está sucediendo, porque en el tema de violencia política en razón de género y específicamente la violencia política en razón de las mujeres es uno de los temas también y luego de los tabús es que en realidad no existe esa violencia. Todavía tenemos muchos detractores que dicen, ay no, es que las mujeres no aguantan nada, no soportan nada, si les tenemos que decir algo, pues ya no se les puede decir nada porque ya todo es violencia. Pero hoy han encontrado una forma a través del descrédito, la difamación y a través además de las violencias digitales, como también seguir ejerciendo esa violencia política en razón de género. Desde tu experiencia, Johanna, ¿cuáles son los canales que se van ligando a todas estas expresiones de violencia para ejercer la violencia política en razón de género? Es decir, ahora sí que los tipos y los medios más comunes y recurrentes que tú encuentras en tu práctica profesional para que se ejerza la violencia política en razón de género.
Bueno, pues primero tendríamos que señalar que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la que conceptualiza qué es la violencia política en razón de género en nuestro país, establece a la violencia política como una modalidad. Y en esta modalidad pueden ser ejercidos distintos tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial, y una que es sumamente importante y que creo que se vive mucho en este ámbito político, que es la que se denomina violencia simbólica, que también es difícil de probar, pero que tú pues te das cuenta, ¿no? Pero bueno, primero tendríamos que reconocer estas modalidades de violencia, conocer la conceptualización que se hace a partir de nuestra Ley General de Violencia Política en Razón de Género, y también conocer los tipos de violencia. Y bueno, a partir de eso, darnos cuenta que poco a poco se han ido transformando también los medios comisivos a través de los cuales se ejerce la violencia, que ese es un elemento distinto. A lo mejor antes un medio comisivo era de frente, señalándotelo, diciéndolo a lo mejor en alguna sesión de cabildo o en alguna sesión. Un aventón, un jaloneo. Exactamente, un aventón, un jaloneo, o en alguna sesión en la Cámara de Diputados, en fin, puede ser algo más directo, pero también existen otros medios que no son precisamente presenciales, como son los digitales, y que actualmente ha sido muy difícil para las autoridades poder sancionar y determinar a los probables responsables, porque normalmente se dan en el anonimato. Entonces, a través de las redes sociales, y hoy en día, pues las redes sociales en política juegan un papel, ustedes lo saben, importantísimo. A través de las redes sociales. ¿Marcan rumbo? Sí. Y a través de las redes sociales nosotras exponemos nuestro trabajo, le decimos a la gente qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos trabajando, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras actividades. Mucha gente empieza a seguir, por ejemplo, a quienes están actualmente ocupando algún cargo de elección popular, las empiezan a seguir su trabajo, su trayectoria. Es más, también los medios de comunicación tradicionales muchos se han mudado a los portales de Internet, y también esas publicaciones llegan a servir como esa ancla para que pues distintos personajes escudados en el anonimato que te pueden dar las redes sociales te violenten, te difamen, te calumnien. Entonces, ese es un medio que a mí me parece que hace falta muchísimo por trabajar. Las grandes empresas que tienen a su cargo pues estas redes sociales como Facebook, como X, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, prácticamente se han visto imposibilitados de poder realizar algo para poder evitar, o si no lo evitas, pues por lo menos para tener identificado quién es el posible perpetrador o perpetradora, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre en ese tipo de situaciones es que elaboremos juntas redes de apoyo y estrategias de tipo social, más que jurídicas. Claro que la jurídica se tiene que dar a través de un procedimiento sancionador, pero paralelamente a eso, en el caso de las redes sociales, sí tenemos que llevar a cabo una estrategia jurídica, una estrategia social, una estrategia en la que toda nuestra red de apoyo pueda bajar esas páginas, pueda denunciarlas de violencia, de acoso, de difamación. Ustedes saben que cuando se denuncia una página hay la posibilidad de que tú puedas ahí señalar cuál es la razón por la cual la estás denunciando, y cuando lo hacemos masivamente, muchas mujeres organizadas, ha sido posible bajar estas páginas. Te lo digo por experiencia, lo hemos hecho en el caso de algunas compañeras que en su momento son candidatas, que además pues eres candidata y estás pensando tú en tu campaña y estás pensando en cómo vas a pedir el voto, y no te puedes distraer en este tipo de cosas que pues te pueden bajar puntos en tu campaña. Entonces, las mujeres que nos ayudamos unas a otras, que formamos
estas redes de apoyo, que nos organizamos, sí podemos hacer algo por esa mujer. Entonces, esa es una de las estrategias que yo recomiendo, específicamente en estos medios comisivos que a mí me parece que han sido los más difíciles de tratar jurídicamente, que son los temas de las plataformas digitales y de las redes sociales. En todo lo demás podemos acudir pues directamente a través de los procedimientos sancionadores en autoridad administrativa o a tribunal. Fíjate que te escucho y concluyo en algo bien importante, que debemos de tener espacios políticos seguros, así como tenemos espacios para las mujeres que sufren alguna agresión generalmente física o alguna agresión psicológica, el que hoy tengamos nosotros esos espacios políticos en donde las mujeres puedan resguardarse y justo a través de esta red de apoyo, esto que tú dices creo que es muy importante porque entonces nos permite tener conocimientos de cómo defendernos las mujeres con las propias mujeres, sobre todo con estos temas. Y en ese tema quiero aprovecharte, Joana, ahorita que estás aquí para preguntarte el tema de los micromachismos. En el tema de los micromachismos y sobre todo en los espacios políticos que parece que hago pero no hago, que parece que digo pero no dije, que parece que hice pero tú malinterpretaste, es abismal el tema de la recurrencia de este tipo de conductas y de cómo van desgastando a las mujeres. Desde tu experiencia, ¿tú estimas que estos ejercicios también se puedan accionar como una situación de violencia política en razón de género? Digo, atenderemos a cada uno de los casos, pero ¿es una forma también de violentar a las mujeres? Sin duda es una forma de violentar a las mujeres. Atenderlo ya directamente desde un ámbito jurisdiccional, recordemos que para poder accionar a los tribunales o a las autoridades administrativas, también es necesario presentar pruebas. O sea, en un juicio, en un debido procedimiento, eso es lo normal, pues es un principio básico de derecho. Tú presentas, desde luego, tu denuncia circunstanciándola, modo, tiempo, lugar y presentas las pruebas que puedas tener. Sin duda son cuestiones que requieren muchas veces de una capacitación, sensibilización a aquellos hombres o mujeres que ejercen la violencia a través de los micromachismos, ¿no? Pero me parece que actualmente sí, pues a menos que sean muy reiterados y a menos que estos vayan subiendo, aumentando en la gravedad, podría ser posible buscar una alternativa a través de las vías jurisdiccionales. Sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer antes de eso es sensibilizar, concientizar, capacitar, no únicamente a las mujeres. Las mujeres, pues ya conocemos bien de esto. Las mujeres lo vivimos, tenemos esa experiencia cotidiana, no únicamente en el ámbito político, sino prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero en el caso de los hombres, muchas veces creo que ya llega a ser una manera de relacionarse con las mujeres o de conducirse que llega a ser incluso inconsciente. No digo que todos, pero en algunos sí lo puede ser. Entonces, creo que ahí es donde tenemos una gran área de oportunidad para que tanto mujeres como hombres que son aliados de estas causas podamos impulsar esta sensibilización a través de las capacitaciones, para que ellos puedan abrir los ojos y darse cuenta de que hay algunas expresiones, de que hay algunas omisiones que realizan que no son correctas y que están excluyendo de alguna manera a las mujeres y que esto pues se puede constituir en algún micromachismo. Entonces, creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad social y tenemos que empezar a voltear a ver también a este sector de hombres que pudiera ser sensibilizado a través de las capacitaciones y no únicamente dedicarnos a realizar estas sensibilizaciones en las mujeres, sino también en los hombres.
Oye, eso que tocas es muy importante porque siempre traemos la discusión de si tenemos que dejar recursos para capacitar a los hombres, sí, por qué tenemos que capacitarlos. Sin embargo, yo creo que es muy importante porque, eh, digo, pareciera esto que te voy a decir que está fuera de lógica, pero la verdad que cuando estamos metidos en este tema nos damos cuenta que muchos hombres la violencia política no la ven como violencia política en Así razón de es. género, Ujú. la ven como conductas en donde incluso ellos se extrañan y dicen, ay, violencia, ¿estás seguro? A mí me hicieron peor y me lo hicieron otros hombres. Entonces, es importante saber que no es por el tema de que seamos sensibles, sino es por un tema que tiene que ver con unas condiciones estructurales en donde, pues justamente esto, no nos están permitiendo ejercer o llegar a un cargo público o ejercer esta función. Así es. Y en este sentido, fíjate que el papel de los medios es bien importante y pareciera de repente que los medios tienen como la varita mágica para poder hacer y decir y esto. ¿Cómo detectamos cuando un medio ejerce violencia política en razón de género? ¿Qué tendríamos que buscar en una nota, en una narrativa, en una argumentación para decir, oye, yo que hoy tengo un cargo público, me doy cuenta que están ejerciendo este, esta situación de violencia política en contra mía? Claro, bueno, pues los medios de comunicación creo que han jugado un papel que también se tiene que señalar. Muchos de ellos pues han llegado a publicar algunas cuestiones que van más allá de la labor o del trabajo en el ejercicio público de las mujeres, sino ya llegando a un límite personal. Y en estas cuestiones de límite personal, pues hay algunas cosas en las que hay algunas cosas en las que estamos hablando nuevamente de estos prejuicios o de estos estereotipos arraigados y hay algunas otras cosas que pues si bien están en lo personal, pues también es posible señalarlas. Eso sí me gustaría aclararlo porque hay un ejemplo al respecto. Los hombres políticos, cuando en su vida privada llegan a ser violentadores, llegan a ser acusados por sus esposas de que las han maltratado, de que las han golpeado o llegan a tener en ciertas conductas reprobables en la vida privada, las mujeres hemos luchado para que esas conductas que tienen en la vida privada también sean Se visibilizadas, reflejen. porque entonces consideramos que eso se refleja en su actuación en la vida pública. Ah, bueno, si nosotras estamos pidiendo eso, entonces nosotras también podemos ser sujetas a ese escrutinio público. Es decir, en temas en los que hay conductas reprobables, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, cuando tiene que ver con los roles tradicionales de género o con estereotipos de géneros o prejuicios como los que comentábamos al principio, que tienen, que son más específicos en aquellas labores o actividades que tradicionalmente se le asignaban a las mujeres antes de que fueran integradas al mundo laboral o a la vida pública, es decir, todo lo relacionado con las labores de cuidado principalmente, entonces es cuando ya estamos hablando de un caso de posible violencia política, porque entonces estamos regresando a las mujeres al ámbito público, al ámbito privado, y con ello estamos queriéndole decir a la sociedad que las mujeres no sirven para gobernar ni para estar en cargos públicos ni en la vida pública, sino que tienen que regresar al área privada. Entonces, justamente cuando identificamos eso, que tiene mucho que ver con esta asignación tradicional de los trabajos o división sexual del trabajo, como lo denominan algunas doctrinarias, entonces es cuando podemos hablar de violencia política. Pero, insisto, que cuando se trata de conductas reprobables, como nosotras lo hemos señalado en el caso de los hombres, por eso surgió el tema de la ley 3 de 3, entonces también somos sujetas de un escrutinio público de esa parte de la vida privada. Tenemos que entender muy bien eso y no dejarlo únicamente como, no, eso nada más se ve en los hombres, ¿no? Si eres una mujer que en la vida privada también eres una violentadora, que también realizas conductas que pudieran después verse
verse reflejadas en lo que realizas en tu ámbito público o en la función pública de manera negativa, entonces pues también se tienen que aplicar las mismas normas. Incluso el tema de la ley 3 de 3, que actualmente se encuentra dentro de la Constitución, no es exclusiva para los hombres, es para ambos. Si hay una mujer que haya tenido alguna sentencia por violencia, también forma parte de los requisitos de elegibilidad para que después pueda ocupar un cargo público, igual que los hombres. Qué interesante esto que nos platicas. Fíjate que ahorita que te escucho, me viene a la cabeza un tema que también es muy recurrente y que hoy también es uno de los medios comisivos de violencia. Hemos encontrado y hemos ido recogiendo a lo largo de todos estos años violencia cuando se da también en contra de las esposas de los alcaldes o de los esposos de las alcaldesas. Y en este caso, bueno, pues diferentes tribunales han dicho, pues esto no es violencia política en razón de género, estas son otras cuestiones. Más, hay quien dice que ellos ni siquiera son sujetos de violencia política en razón de género. Entonces yo quisiera, a lo mejor me regreso un poco, pero preguntarte, Joana, ¿quiénes somos sujetos de violencia política en razón de género? O sea, ¿quiénes sí? Por ejemplo, la esposa de un alcalde, si sufre una situación de violencia, ella puede en algún momento asumir y decir, sí, yo soy o estoy siendo violentada y es una violencia política en razón de género. Te lo digo porque sabemos también que hay espacios jurisdiccionales donde dicen, no, pues es que no es funcionaria, no, pues no es servidora, no, pues es que no tuvo un cargo de elección popular, entonces pues con ella no aplica. Ok, sí, desde luego que puede ser violencia, pero no en la modalidad de violencia política, sino en la modalidad de violencia familiar. Hay distintos tipos de modalidades, hace rato lo comentábamos, y dentro de las modalidades, además de la violencia política, está la violencia comunitaria, que es la que se ejerce en la calle, la violencia familiar, que es la que se ejerce en el círculo familiar de la víctima, la violencia docente, que se ejerce en el tema de las escuelas y de la docencia, la violencia laboral, que se ejerce en el ámbito laboral de la persona. Esas son las modalidades de la violencia. Cuando estamos, en este caso, si no es una funcionaria pública, si no es un tema en el que se le esté impidiendo ejercer algún derecho político electoral, por ejemplo, no puedes ir a votar. Bueno, sí, eso sí es un derecho político electoral y ahí sí sería posible acreditar una violencia política en razón de género, porque no puedes ir a votar porque tú eres mujer y aquí el único que decide soy yo porque yo soy el hombre de la casa. Y no vas. Y no vas. Ahí sí, porque estamos ante un acto que está inhibiendo u obstaculizando el ejercicio de un derecho político electoral de la persona. Y además le añades el elemento de género porque se está señalando que en virtud de tu condición de mujer no estás capacitada para decidir, porque las cuestiones que tienen que ver con las decisiones y con los temas de la vida pública las ven únicamente los hombres. Ese es el prejuicio y ese es el estereotipo social arraigado. Entonces ahí sí nos encontramos ante un caso de violencia política en razón de género. Pero si fue una cuestión de violencia en casa por alguna otra razón, en el ámbito de la familia y son esposos, entonces estamos hablando sí de una violencia, pero en una modalidad distinta, que es la violencia familiar. Fíjate que me encanta escucharte, ver, porque además lo haces con muchísima pasión y eso me lleva a preguntarte, ¿qué edad tenías? ¿Te acuerdas tú del primer caso de violencia política en razón de género que defendiste? ¿De qué era? A ver, cuéntanos. ¿Qué se trataba? ¿Cómo te fue? ¿Qué pensabas? Sí, pues mire, he tenido varios, pero el primer caso de violencia política que tuvimos fue en el caso de una síndico municipal que le habían quitado a todos sus asesores,
que le habían bajado el sueldo, había un trato diferenciado respecto a ella y todos sus demás compañeros y compañeras, justamente porque parece que se había hecho incómoda por sus cuestionamientos en el caso del ayuntamiento donde ella trabajaba y del presidente municipal. Era una amiga que yo había conocido en algún momento y me solicitó ayuda. Ese fue el primer caso que tuvimos, fue en el Estado de México. Actualmente es reconocido como el primer caso de violencia política en razón de género que se resolvió por tribunales electorales en el Estado de México en aquellos tiempos, y la ayudamos gracias a una organización que formamos varias amigas abogadas especialistas en materia electoral, y empezamos a ayudar así a través de esta organización que es la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres a varias mujeres. Presentábamos los amicus curiae, las ayudábamos en sus denuncias, las ayudábamos en la comparecencia de tercero interesado, en fin, estuvimos ayudando ahí a varias mujeres, pero el primero fue ese en el Estado de México y pues obtuvimos ahí una resolución que después, debo decirte con toda franqueza, fue muy, muy difícil ejecutar esa resolución. Porque pues lo que se señalaba en aquel momento es que como era servidor público, no le aplicaban sanciones en materia electoral. A los servidores públicos los rige la ley de servidores públicos. Entonces había muchas lagunas en ese tema porque no estaba conceptualizado el tema de violencia política. Entonces, a pesar de que obtuvimos esa resolución, desafortunadamente nunca fue posible ejecutarla porque había muchas lagunas en esos temas. Sin embargo, ahí está, queda también para la historia y para la construcción de este andamiaje jurídico que se ha hecho a través de los años. Joana, te escucho y me doy cuenta también de que nos hablas de una organización que has impulsado, que has llevado a cabo. ¿Actualmente sigues trabajando en esta organización? Así es, seguimos trabajando ahí en la organización, ya llevamos ahí algunos casos, sobre todo de mujeres que se encuentran en ciertas condiciones de vulnerabilidad. Lo tengo que decir así porque no todas las mujeres que nos encontramos haciendo política tenemos la misma situación y la misma condición. Habrá algunas que tienen mayores herramientas, que tienen más capacitación, que tienen la posibilidad de acercarse a algún especialista en estos temas y que puedan llevar sus asuntos. Pero hay muchas otras que no la tienen, que no tienen una posibilidad económica, que no tienen recursos. Tú sabes que la materia electoral es una materia especializada, claro, que no es barata. Entonces, conseguir un abogado que conozca o abogada que conozca de estos temas a veces es difícil. Y además que lo haga pro bono, que lo haga con el ánimo de ayudar, todavía pues llega a ser más complicado. Entonces nosotras continuamos con esa labor, es una labor que nos gusta mucho, que nos ha traído muchas satisfacciones, que ha traído grandes precedentes jurisdiccionales que muchas veces no mencionamos porque pues no somos la única organización, ha habido muchas otras organizaciones que han estado también trabajando en estos temas y han logrado grandes cambios. Y eso que tocas es bien importante porque tú haces la diferencia entre lo que es todas nuestras compañeras que tienen diferentes colectivos, grupos o organizaciones que acompañan estas situaciones de violencia política en razón de género, y organizaciones como la tuya que van encaminadas a la profesionalización, porque si no hay una profesionalización, cierto es tampoco, pues que no tienen las herramientas para defender a las mujeres que tienen estas situaciones de violencia. Y esto es importante mencionarlo porque a veces nos quedamos en que la violencia política solamente la sufren las diputadas, las senadoras, y pensamos que somos mujeres de privilegios, cuando en realidad no estamos volteando a ver a los miles de municipios que tenemos que están compuestos de síndicas, de regidoras que
pues en muchas ocasiones ni siquiera conocían a lo que iban y mucho menos saber que iban a tener esta exposición y a estos ejercicios de violencia. Yo quisiera que me platicaras, porque también sé que tienes un entusiasmo por establecer un ejercicio de redes. Estás invitando a mujeres abogadas a hacer redes justo para este proceso de profesionalización, porque también es importante reconocer que pues no todas las especializaciones jurídicas y no tampoco tenemos muchas mujeres, y me atrevo a decir mujeres abogadas, que tengan la sensibilidad y el reconocimiento de lo que justo es vivir estas situaciones de violencia y que permite pues tener estas condiciones. ¿Qué es este proyecto que tienes? ¿Cuál es la finalidad de apoyar? ¿Y es libre, es abierto, es para todas las mujeres que han tenido alguna situación de violencia política? Sí, mira, en coordinación con la CNDM, la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, que presido, una red de mujeres que en su momento se llamó Amigas de la Corte. Y la intención de Amigas de la Corte era poder llevar una estrategia social, no solamente la jurídica, sino una estrategia social, justamente por los temas de los elevados índices de violencia política que se estaban dando a través de las redes sociales. Así que con ella empezamos a reunir y a organizarnos con mujeres que trabajaban en el ámbito partidista, con mujeres que trabajaban en la función pública, con mujeres funcionarias por elección popular. Todas las mujeres que quisieran unirse a nuestros pronunciamientos sociales podían estar integradas en esta red. Actualmente todavía la tenemos, pero la intención principal era hacer pronunciamientos sociales y públicos y denuncias en el caso de los ciberacosos y en el caso de la violencia digital a través de las plataformas y de las redes sociales. Continuamos con ese proyecto que tenemos que relanzarlo, tenemos que invitar a más mujeres, pero aunado a eso, sabemos que además de lo social, se tiene que llevar a cabo una estrategia jurídica. Para llevar esta estrategia jurídica es importantísimo que podamos especializar a nuestras mujeres abogadas. Justamente la intención es profesionalizar, capacitar a las abogadas que ya tienen una expertise, que ya tienen una base, pero que a lo mejor hace falta tener una capacitación más especializada en el tema de litigio estratégico en materia de violencia política en razón de género. Es importante hacerlo porque de esa manera, pues son dos temas. Uno, establecer pues defensoras, activistas jurídicas de oficio que puedan ayudar a aquellas mujeres candidatas que pues están concentradas y ya pues francamente gastando recursos en sus campañas y que necesitan apoyo para que lo que les está sucediendo pues no les baje puntos en su campaña y además deje de estar desgastando emocionalmente y anímicamente a una mujer que tiene que estar en ese momento dedicada a su estrategia electoral. Entonces, la intención es tener este pool de abogadas que puedan llevar una defensoría jurídica de oficio para mujeres candidatas, pues que se encuentran vulnerables en esos momentos. Si nos damos cuenta, yo lo veo mucho cuando hay algún proceso electoral y empiezan a buscar abogados y van abogados al proceso electoral de Veracruz o al proceso electoral de Durango, próximamente al de Coahuila o a cualquier proceso electoral. Y en su mayoría, Anabel, ves hombres, no ves casi mujeres, ves hombres. Y luego preguntas si es porque no quisieron ir. Sí, o sea, ves muchos compañeros, que bueno, está bien, pero nos está pasando algo muy parecido al tema de las candidaturas. Claro que hay mujeres abogadas que son muy, muy buenas y que tenemos que ayudarlas a que también adquieran esa práctica y esa experiencia, promoviéndolas para que lleven también el día de la jornada electoral, los cómputos municipales, los
cómputos distritales, los juicios de inconformidad, presenten los terceros interesados, es decir, desarrollo profesional tratándose de las abogadas y de cualquier carrera, pero pues yo me atrevo a hablar desde mi experiencia, es sumamente importante. Entonces creo que tenemos ahí un área de oportunidad en la cual podemos primero la especialización en litigio estratégico en materia de violencia política en razón de género, pero también el tema de la materia electoral. No, y esa defensa, porque además hoy las mujeres, pues claro que queremos participar, pero en estos ejercicios o en estas condiciones de seguridad y de igualdad. Híjole, Johanna, voy a llegar a un punto en donde de manera muy, muy respetuosa y bueno, justo el podcast de Somos Voz es para conocer nuestras condiciones, nuestras historias, nuestras experiencias y en ese ánimo de respeto y entendería si no me quieres responder, pero te preguntaría, Johanna, ¿tú has sufrido violencia política en razón de género? Sé que has tenido diferentes cargos de elección popular y que has sido candidata a esos cargos. Y me gustaría, si es posible, que nos compartieras esa experiencia, porque pues eso también es una forma de saber qué hacer ante esas condiciones y pues darnos cuenta que nadie está exento, ¿no? Luego Claro. de estos temas. Entonces te pregunto. Sí, pues nadie está exenta de estos temas. Finalmente todos estamos en el mismo sistema, ¿no? Sí, claro. Todos estamos en el mismo sistema y todos podemos ser sujetos de cualquiera, de alguna violencia o de este tipo de temas. Sí ha sucedido, sí hay algunas cosas que han llegado a pasar. Pues recientemente en mi última campaña electoral, actualmente yo soy diputada local, creo que eso no lo dije en mi presentación, pero actualmente soy diputada local y bueno, tuve una campaña difícil, una campaña que hice con 6 meses de embarazo. Obviamente, pues caminando, haciendo lo que sabemos hacer en nuestras campañas, las mujeres panistas, caminar, recorrer, saludar a la gente, escucharlos. Y tuve ahí una experiencia camino hacia el debate. Yo siempre he aceptado los debates, creo que son la mejor forma en la que nos puede conocer la ciudadanía en nuestras campañas y en aquel momento pues quien era mi contrincante no aceptó el debate, yo fui al debate, señalé lo que tenía que decir como si lo tuviera ahí al lado, ¿no? Me parece que no le gustó. Pues creo que debía de haber asistido al debate, pero bueno, no asistió. Y como no asistió, ya después en medios de comunicación, la justificación era derivada de mi embarazo. Su justificación fue que no quería hacer enojar a una mujer embarazada, que se tiene que cuidar a la mujer embarazada, que no me vaya a pasar algo, que no se vaya a salir, o sea, una cuestión ahí que tenía que ver más con un ámbito, pues, personal, con una condición que tenemos las mujeres de embarazo y que no tenía nada que ver con mi experiencia profesional, con mis habilidades, con mi capacidad, con otros cargos que había tenido en algún otro momento. No, él se fue directamente por mi condición de embarazo. Pues evidentemente lo denuncié, porque pues justo si lo que te iba a decir, lo denunciaste. Si no te defiendes a ti misma, ¿cómo vas a defender a otras mujeres, no? Si no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, creo que también se pierde ahí un poquito pues la legitimidad de nuestras causas. Entonces mi primera obligación, siendo yo un activista en estos temas, en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, pues era poner el ejemplo. Y lo puse. Presenté una denuncia ante el Instituto Electoral y después pues pasa al Tribunal Electoral en el Estado de México y lo sancionan. Lo sancionaron, se pudo acreditar ahí el tema porque además pues fue en medios de comunicación, fue en entrevistas, esto trajo también pues una serie de reacciones por parte de sus propios seguidores que también fueron subiendo el nivel de violencia.
tenemos que darnos cuenta que como servidoras públicas, como servidores públicos, como candidatos, tenemos ciertos alcances que son mucho mayores a la de pues, cualquier ciudadano de a pie, pues Sí, porque tienes claro. seguidores, porque tienes gente que conoce tu trabajo, porque hay militantes del partido político que te apoyan, por muchas cuestiones. Entonces, el alcance que tuvieron sus palabras llevó a que se generaran nuevas violencias a través de las redes sociales, ¿no? En un tema que pues no tenía absolutamente nada que ver con una campaña, ¿no? Como es el embarazo de tu servidora. Entonces, esa fue la última experiencia que tuve. Este, Sinceramente no me imaginé que en algún momento me iba a tocar en alguna de mis campañas, pues uno como que no se ve de este lado, siempre te ves del otro lado, te ves del... Siempre te ves defendiendo y de Sí, repente ser objetos y dices, exacto, sí, ¿en dices, qué bueno, momento pasó? exacto, exactamente. Entonces, esa fue la última experiencia que tuve. Ya es una persona que está sancionada, que está cierto tiempo en este registro de violentadores y bueno, que sirva de experiencia, ¿no? Y además, creo que también les tiene que servir a ellos. Yo siempre creo que en la política nada es casualidad, ¿eh? Sí. Yo sí creo que hay algunas cosas que sí se llegan a hacer a propósito, pero bueno, esa es la última experiencia que tuve al respecto. No, qué bueno, y te agradezco mucho que nos la puedas compartir porque justo el mensaje que queremos en Somos Voz es conocer a las mujeres que hoy nos están acompañando y que son mujeres de a pie y que son mujeres que Sí, también sufren violencia y que son mujeres que también están sujetas pues a que les puedan decir este tipo de situaciones. Entonces, yo te agradezco infinitamente, Joana, todos estos conocimientos que hoy nos has compartido porque hoy prevenir la violencia política en razón de género no solamente nos habla del camino que tenemos que hacer para cuando estamos aspirando a un cargo público, sino hoy cuando tenemos un cargo, una función pública, estamos encontrando nuevas modalidades y formas de ser violentos y de ejercer esas violencias. Entonces hay que saber reconocerlas para también saber prevenirlas y que hoy tú nos compartes esta experiencia que has tenido, pues también nos permite saber que, a ver, no es excusa que uno esté embarazado para que digan, no voy a ir a un debate, por favor. Y si quien todavía no lo entiende, sí, mándenlo a estudiar porque no es ni exacto. siquiera una causa. Y bueno, Joana, fíjate que te quiero comentar que aquí en el podcast de Somos Voz tenemos una dinámica que implementamos con todas y cada una de las personas que nos acompañan y queremos también implementarla contigo. Entonces, quiero pedirte favor Ujú. que cierres los Ok. ojos, ¿sí? Y que vayas siguiendo mi voz, que me acompañes y que te imagines a esa Joana de 15 años, esa niña que estudiaba o que pensaba en estudiar derecho, en defender las causas, en saber que pues tenía todo un futuro por delante. Y entonces quiero que la imagines frente a ti, que me ayudes abriendo los ojos y que te imagines tocando a esa Joana del hombro y que le des el mejor de los consejos. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo quisiera que nos dieras la oportunidad de compartir y de escuchar ese consejo? Sigue esforzándote, sigue estudiando, sigue siendo disciplinada. Algún día va a valer la pena todo el esfuerzo que estás haciendo. Lo logramos. No, pues muchísimas gracias, Joana. Fue de verdad un verdadero placer y para nosotros una clase de cómo tenemos que hoy abordar estos temas que se presentan para todas aquellas mujeres que hoy están en un cargo y que nos escuchan. No podemos dejar calladas estas situaciones, tenemos que alzar la voz, tenemos que llevarlas a los tribunales, tenemos que buscar los espacios en donde las personas sean sancionadas, porque eso pasa, luego el ejercicio de la impunidad pues se queda porque nadie sanciona y hoy
las sanciones tienen que partir justo de esto, de alzar nuestra voz. Joana, te agradezco infinitamente todos los conocimientos que el día de hoy compartiste con nosotros con este episodio y esperamos que muy pronto te volvamos a tener porque tenemos que seguir exprimiéndote todos esos conocimientos del litigio estratégico que conoces. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Anabel, y gracias también a toda la audiencia que nos sigue desde sus casas. Prevenir la violencia política es abrir el camino para que más mujeres participemos sin miedo. Tu voz importa, tu liderazgo cuenta y tu presencia cambia realidades. Acompañémonos, creando redes y sigamos adelante, porque cuando accionamos con decisión y valentía, nuestras voces se convierten en acción que cambia.